Saludos comunidad acá. Mi escuela es su escuela, conectando Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con el college. Su servidora Gloria Bonilla. Este día mi invitado es Pedro Mejía y él viene a presentarnos los programas y los servicios que ofrece el Centro de Oportunidades Educativas aquí en el condado y está en residencia con nosotros en Montgomery College. Bienvenido al programa, Pedro. Gracias, Gloria, por invitarme. Es un gran placer estar aquí contigo. Tú siempre eres bienvenido, Pedro. Yo sé que si te tiro un correo y te invito a visitarnos, tú nunca me has dicho que no. O algunas veces porque no tienes tiempo. Pero la mayoría de veces tú haces tiempo para nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor con el centro? Yo estoy con el EOC en inglés y en español es EOC, el Centro de Oportunidades Educativas. Y soy un especialista en educación. Mi meta y la meta de EOC es ayudarle a la comunidad a ingresar a la universidad, colegios comunitarios o programas de entrenamientos. Eso es fantástico porque lo que tú le estás diciendo a la comunidad es que los servicios y el apoyo que ustedes ofrecen es para el estudiante que quiere una carrera profesional, al mismo tiempo a todas aquellas personas que quieran una capacitación técnica. Correcto. Oh, fantástico, Sí. porque eso cubre a todo mundo, adultos, recién graduados de la secundaria. Exacto. Y también a los que no han terminado la secundaria ofrecemos exámenes gratis para el examen del GED, se llama. Del GED, la equivalencia. Del GED, y eso les ayuda a obtener la secundaria o la high school. Fantástico, eso es bueno saberlo. Y ustedes hacen la prueba de gratis. ¿Esto es para probar si pueden hacer el final o el examen final para esto? Es para ¿Practicar? ver si es de práctica. Ah, bien. Y si obtienen un puntuaje de 150, también les ofrecemos el examen oficial gratis con el estado de Maryland. Entonces les damos un vale para que hagan ese examen. Qué bueno saber, porque esas preguntas llegan, a mí me llegan estas. Uno que dicen, bueno, mire, ¿qué cuesta prepararse para el GED? Que se pronuncia en español GED, eso es. En inglés nosotros tenemos el GED. Y dice usted, ¿y qué es el GED? Bueno, el GED es la equivalencia del diploma de secundaria en este país. Y eso es, Pedro, para todas aquellas personas que nunca se graduaron de la secundaria. Exactamente. Y en nuestra comunidad, algunas veces las personas ya tienen bachillerato en sus países. No es necesario hacer esa equivalencia. Piensan que lo necesitan y que tomando esas clases van a aprender inglés. Es mejor tomar clases de inglés y continuar de esa manera, porque no es necesario. No es necesario, porque en realidad algunas instituciones, nosotros en el college, por ejemplo, aceptamos la secundaria de fuera del país, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, no hay necesidad, oyentes, recuerden esto, lo que está diciendo Pedro es muy importante, de que no tienen ustedes que hacer el GED o el GED, sino que ustedes pueden tener, si tienen la documentación que prueba que ustedes se graduaron de la secundaria, entonces tienen que mostrarla. Oye, Pedro, ¿pueden ayudar ustedes con este proceso de revisar los documentos que tiene las personas de la secundaria? Sí, podemos ayudar también en el proceso de hacer una evaluación de la secundaria. ¡Oh, fenomenal! Se envía a una organización que se llama wes.org, pero yo pienso que el primer paso para nuestra comunidad por favor, es solicitar para admisión general al college. En general a Montgomery College o a donde decidan ir. Decidan irse, sí. Y después, si califican, solicitar para ayuda financiera. Y la razón es que no siempre te piden comprobar que tienes el bachillerato. Que tienes que mostrar evidencia. Mostrar esa evidencia que tienes bachillerato. Entonces, es mejor aplicar para admisión y continuar de esa manera. Me encanta. Que
si no tienes esa documentación, que eso no te pare de continuar. El primer paso es entrar y que te den tu número de estudiante, tu email de Montgomery College y otras herramientas. Por ejemplo, te dan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, solo para solicitando a Montgomery College. Entonces, es muy útil. Fantástico. Solamente solicitar para admisión. ¿Te puedes imaginar los beneficios que reciben ustedes? Audiencia, a mí me encanta invitar a mis colegas a que vengan a informarme y también informarlos, porque cada vez que mis colegas vienen y me visitan y platicamos, yo aprendo algo nuevo. Y he estado en el college ya por un buen número de años, pero tú estás muy actualizado porque el trabajo tuyo con el centro es el de asistir a la comunidad a que haga este proceso de estudiar en la universidad, el college, lo que quieran estudiar. Tú estás constantemente actualizado de cuáles son los cambios también al respecto. Y eso, te digo, ayuda mucho. Por favor, antes que se nos corre el tiempo, ¿podrías proporcionar tú a qué número de teléfono puede llamar la audiencia, si hay un correo electrónico, cómo pueden contactarles a ustedes con las preguntas? Y ustedes tienen asistencia en español también. Exacto. ¿Verdad? Sí. Tenemos en español pronto y también podemos traducir en otras lenguas. Se puede hacer una solicitud, pero se necesitan 2 semanas. Bueno, sabes, pero si bien, comienza uno con tiempo y pero, temprano, tú sabes, las cosas suceden, ¿no? Sí. Entonces, por favor, proporciona el teléfono. Sí, el número principal para contactarse con nosotros, para nuestros servicios, es el 240-567-5644. Y cuando ahí llaman, ¿alguien va a contestar el teléfono o hay que dejar hay una maquinita que dice, bueno, mire, si necesita esto, presione esto? O... Si hablan entre 9 y 5, sí, alguien les contesta. Si hablan después, dejen un mensaje. Bien. O si no les contestan cuando hablen, dejen su número de teléfono y no lo digan tan rápido. Usualmente la gente dice su número rapidísimo y cuesta, hay que tocar otra vez. ¿Cuántas veces tiene que repetir el mensaje, no? Entonces, dejen su número, su nombre para que los contacten. ¿Algún correo electrónico? Y también pueden escribir o enviar un mensaje de texto a mcos@montgomerycollege.edu. Muy bien. Vamos a seguir repitiendo estos números para que la comunidad pueda contactar. Ahora, esto está buenísimo, Pedro. Lo otro que quiero que por favor nos cuentes es de qué manera puede la comunidad recibir, los servicios que tú ofreces, ya presentaste algunos, pero sí, hay ¿cuáles otros. son los diferentes? Hay otros servicios que damos. Por ejemplo, les ayudamos a buscar becas. Entonces, si ustedes tienen estudiantes que están en su último año en el grado 12, si no han solicitado todavía para ayuda financiera, si no han completado la FAFSA, nosotros les ayudamos. Es algo que nosotros hacemos a diario. Sí. Les ayudamos también a buscar becas, ya sea con Montgomery College, hay una que se llama Foundation Scholarship, o becas con el estado de Maryland. Hay quienes no califican, por ejemplo, para dinero gratis con el gobierno federal y pueden solicitar la Maryland Promise Scholarship, Community College Promise Scholarship, sí, la cual es $5,000 por año. Eso está bien. Por 2 años. Entonces hacemos eso, ayudamos también a aplicar para admisión. Si no saben qué estudiar, les damos un examen para elegir su carrera. Eso es bien importante. ¿Puedes comentar de qué se trata este examen que ustedes ofrecen, por favor, Pedro? Sí, es un examen que se encuentra en el sitio web de Montgomery College. Pueden buscarlo, se llama Career Coach. Ah, bien, sí. Y se escribe Career Coach en el sitio web. Luego
aunque no estén en Montgomery College, pueden crear una cuenta gratis. En esa cuenta pueden tomar un examen de 6 preguntas o de 60. Entonces, usualmente con mis participantes, como no tienen tiempo, hacen la de 6. La más corta. La más corta preguntas. Y después hacen la de 60. Entonces, al final te dice en qué áreas tendrías que... Que tienes afinidad. ¿Qué afinidad? Sí. Por ejemplo, puede ser en educación, en el área de la ciencia. O quizás las artes. Y luego cuando encuentras esa profesión te da descripción de lo que vas a hacer en esa profesión. Te dice también qué programas estudiar aquí en el área, ya sea en Montgomery College o en las universidades del área. Provee mucha información, ¿sabes? Y eso es bueno porque el caso con muchos de los estudiantes es de que no están seguros qué es lo que quieren estudiar. Yo lo he escuchado, Pedro, que me dicen, mira, es que a mí me gustan muchas cosas y no estoy seguro qué es lo que debo estudiar. Y yo menciono esta prueba, este examen que tú mencionas ahora. Es una manera de encontrar, bueno, a mí me gusta esto, pero también me gusta lo otro. Entonces, lo bueno es de que ayuda a refinar el deseo, cuál es la inclinación que tenemos para estudiar y también para aplicar lo que hemos estudiado. Exacto. Después de estudiar una carrera, cuál va a ser la profesión y cuáles serían los lugares donde se podría aplicar o practicar o trabajar lo que uno ha estudiado y se ha graduado con el título de biología o algo más. Entonces, eso ayuda mucho porque entonces el estudiante y los padres de familia, la familia a veces dice, oh bueno, entonces si tú estudias esto, quizás puedas trabajar en esto y en estos lugares. Crea una especie de mapa y le da el horizonte al estudiante y a la familia, ¿no? Ayuda a reafirmar lo que el estudiante ya sabe. Sí, gracias. Bueno. Usualmente ya ellos sienten que hay una inclinación por algo. En esa área pertenecen. Sí. Pero también yo les hago saber que algunas veces muchos estudiantes no empiezan por estar indecisos. Dicen, no sé qué estudiar. Entonces, posponen. Entonces, pueden estudiar estudios generales, colocarse en esa área, General Studies, pero la idea es empezar. No se queden estancados por no saber qué profesión seguir. Porque total, al principio, la gran mayoría de clases que los estudiantes llevan es inglés, sociología, psicología, clases que son aplicables en casi todos los asociados. Sí. Son los primeros 2 años universitarios que nosotros ofrecemos, son los necesarios para cualquier estudiante que quiera un bachelor's degree o una licenciatura que le llamamos nosotros en nuestros países. ¿Podrías compartir de nuevo el número de teléfono donde llamar para hacer una cita, verdad? Sí, para pedir cita, hablen al 240-567-5644. Y cuando hablen, ellos les van a guiar, les van a decir qué hacer, cuáles son los próximos pasos a hacer. Muy bien. Recuérdense, guarden esos números de teléfono y por favor no pospongan, háganlo. Esto es súper importante. También quiero recordarles que Montgomery College está aquí presentes y estamos disponibles para ayudarles. Ustedes pueden llamar al número central que es el 240-567-5000 y digan de que necesitan información de cómo solicitar admisión al college. O saben, nosotros quisiéramos encontrar el número de teléfono que no lo anoté de este lugar de centro de oportunidades educativas. Por favor, ayúdenme con esto y entonces se lo van a dar, les pueden transferir la información y ustedes pueden darle seguimiento. Lo otro que quiero recordarles es que Montgomery College está disponible en línea. Van ustedes a www.montgomerycollege.edu y ahí estamos y va a encontrar toda la información. Comunidad, la educación es la mejor herencia.